Damos gracias a Dios. Los invito a tomar sus asientos allí en donde están y agradecemos a Dios por este tiempo tan lindo de alabanza, de adoración. Recuerde siempre que la parte más importante de la reunión no es lo que usted recibe, si bien es importante, que patee por acá, sino lo que usted da. Siempre recibimos en virtud de lo que damos. Recibimos por consecuencia, A veces nos confundimos por esto. Queremos recibir directamente, pero el Hijo de Dios recibe por consecuencia. Quiero en esta noche, antes de pasar a la palabra que vamos a compartir, poder honrar la vida de 3 jóvenes que han terminado su secundaria y uno ya se ha recibido. Así que bueno, allí donde están me gustaría que se pongan de pie. Milena. Que va a estar predicando en esta noche. Nada. Franco, que lo tenemos allá arriba. Está en los lugares altos de la iglesia. Y Lucio, nuestro flamante profesor de historia. Y realmente quiero que juntos como cuerpo de Cristo podamos honrarlos. Ellos se han sacrificado a lo largo de todo el año, ellos se han preparado, y esta preparación, por supuesto, que es una preparación complementaria en todos los aspectos de su vida. A veces creemos que solamente el Señor nos prepara aquí adentro, en el templo, pero la realidad es que la vida cristiana verdadera se vive en todo ámbito de la vida, y todo lo que acontece nos va preparando, nos va llevando a la madurez para todo lo que Dios va a hacer en nuestra vida y a través de nuestra vida. Así que chicos, los felicitamos y vamos a orar ahora por la vida de cada uno de ustedes. Los invito allí donde están a cerrar sus ojos, poder poner estos 3 jóvenes delante de la presencia del Señor y pedirte, Señor, primeramente agradecerte, porque tú estuviste a su lado en cada momento. Aún en los momentos de cansancio, en los momentos de desánimo, ellos te conocieron a ti como compañero de estudio, te conocieron a ti en las labores que desarrollaron y aún te seguirán conociendo en las carreras que tú pusiste en su corazón para que ellos se preparen y sean de bendición, sal y luz en esta tierra. Queremos pedirte, Padre mío y Dios mío, que este principio sea con puertas abiertas y para que cada propósito que tú trazaste para la vida de ellos se concrete y que la vida de ellos pueda glorificarte a ti en cada momento. Señor, te damos gracias por sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Me gustaría poder introducir la palabra que hoy vamos a compartir, primeramente a partir de un ejemplo o una ilustración sobre un ejemplo personal. Yo quería contarle que cuando comencé mis primeros pasos como cristiano, yo tenía mucho problema con respecto a predicar. Mi pastora, que hace poquito tiempo partió a la presencia del Señor, ella me llevaba a distintos lugares, ¿no es cierto?, anexos de la iglesia, y si hay algo que siempre voy a recordar de mis pastores es que desde el primer día siempre me dieron oportunidades. Y era contar mi testimonio. Mi conversión fue algo muy fuerte, muy repentina, entonces me llevaba para poder compartir. Y al poquito tiempo me dio la oportunidad de poder predicar. Y una cosa es dar tu testimonio
y otra cosa es predicar. Entonces, ella me dice, bueno, vas a predicar en la iglesia en un culto de jóvenes. Y viste cuando vos te crees que la manejás. Y yo ya estaba listo porque digo, esto debe ser similar a dar testimonio, ¿no? Entonces busqué en la palabra de Dios y bueno, me escribí un cuaderno entero, ¿no es cierto?, de todo lo que iba a predicar, hablaba, predicaba en el espejo, ¿no? Mis padres eran inconversos, me veían hablando en el espejo, me dicen, definitivamente está loco. Y me acuerdo, nunca me voy a olvidar, hablé acerca de 3 posiciones del cristiano. Hablé es una manera de decir, ¿no? Hice todo un bosquejo y cuando comencé a hablar sentí adentro mío un pensamiento que me dijo, te vas a olvidar todo. Se me hizo una laguna en la cabeza que no podía seguir predicando. El sermón debe haber durado, creo que fue el sermón más corto de la historia de la iglesia. 2 minutos. Pero yo no te puedo explicar cómo bajé. Y me daban argumentos. Vos te tendrías que haber preparado más. Yo no te puedo explicar lo que me había preparado. Te tendrías que haber preparado más. Y bueno, tengo otra oportunidad, pero ya no tenía muchas ganas de predicar. Encima algunos me habían dicho, bueno, vos hablás muy para adentro, tenés que hablar más para afuera. Viste, en vez de ayudarte, te hunden al cuarto subsuelo. Y la próxima oportunidad que tuve, sentí exactamente lo mismo. Pero cuando lo hice, me sentía animado, me sentía fuerte, es como que no le quise hacer caso a ese pensamiento, y empecé bien. Y en un momento es como que la quise cancherear un poquito, dije, y yo lo que tengo en el corazón para compartir, esté este papel o no esté, es lo mismo, hice un bollo y tiré el papel. Y en ese momento vino de nuevo el pensamiento. Me anulé de nuevo. Y se me hizo un trauma. Digo, pero Señor, ¿cómo voy a hacer para poder llevar a cabo lo que tú pusiste en mi corazón si esto está presente en mi vida? Y entendí que era algo que el enemigo había sembrado y era un principio de incredulidad. En la tercera oportunidad que tuve, me pasó exactamente lo mismo, pero dije, voy a seguir adelante. Voy a confiar completamente en el Señor y no en lo que yo puedo hacer y voy a seguir adelante. Y me quedé 2 minutos con una laguna en la cabeza que no te puedo explicar, mirando a la gente. Y a partir de ese momento se cortó como un circuito adentro y siguió fluyendo. Y de ahí en adelante hasta hoy no paré. Pero ¿qué quiero decirte con todo esto? Probablemente la vida de muchos de nosotros, en algún momento hemos sentido la euforia de seguir a Dios con todo nuestro corazón y en otros momentos hemos hablado con nosotros mismos o hemos escuchado algo en nuestra cabeza que te dijo hasta acá, que te dijo vos no vas a poder, esto no es para vos, hay otros que lo hacen mejor y te podría abrir un abanico de cosas. Y muchas veces hemos aceptado esas cosas en nuestra vida. Y cuando aceptamos este tipo de cosas en nuestra vida, se forma una raíz. Esto es incredulidad, porque Dios dice algo completamente contrario de la vida de cada uno de nosotros. Pero cuando lo aceptamos en nuestra vida, esta incredulidad se convierte en una raíz. Y una raíz de incredulidad está escondida bajo tierra, pero comienza a dar frutos. Y los frutos que surgen de la incredulidad pueden ir desde el simple desánimo hasta el pecado deliberado propiamente dicho,
y finalmente podemos apartarnos del Dios vivo. Por eso la palabra de Dios que dice, no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, de modo que nos apartemos del Dios vivo. Amén. Con todo esto, yo quiero introducir a lo siguiente en nuestras vidas. Hay cosas que hemos aceptado y se han convertido en una raíz de incredulidad. Y cada vez que el enemigo, como de la misma forma que yo al predicar, tocaba un botoncito que me anulaba, también en la vida de muchos, cuando el enemigo toca ese botoncito, porque él fue el que se encargó de poner eso, vos lo aceptaste y ahora está adentro tuyo, toca ese botoncito y a partir de ese momento perdemos un montón de cosas. Perdemos pasión, perdemos fortaleza y nuestra vida es una vida de ida y vuelta, de sub y baja y nos vamos acostumbrando a algo que es mucho inferior de aquello a lo cual Dios nos llamó. Entonces la pregunta es, ¿cómo arrancamos las raíces de incredulidad de nuestra vida? Y hay un salmo que nos da principios al respecto y a mí me gustaría hablar de ello hoy. Para eso te invito a que abras la palabra de Dios en el Salmo 68, versículo 28, y vamos a ver aquí dos principios. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Quiero que prestemos atención a esto. Para podernos introducir en cuanto al texto, este salmo es uno de los salmos más complicados, dicho por intérpretes, un salmo que cuesta mucho poderlo estudiar. Pero también es uno de los salmos más apasionantes. Está íntimamente ligado cuando David trajo el arca del pacto a Sión. Yo no podía dejar de pensar en este contexto, ¿no? Un rey como Saúl que no le prestó atención al arca de Dios, a la presencia de Dios, y un rey como David, con un corazón para con Dios, que por más que Dios le dio todo lo que había prometido, él necesitaba, él quería la presencia de Dios en ese lugar. Hacía poquito la trató de traer bajo sus propias fuerzas, en un carro nuevo, resultando en un desastre. Ahora entendiendo realmente que él no puede manejar la presencia de Dios, sino que tiene que hacer las cosas conforme a las ordenanzas, él de esa manera trae ahora la presencia de Dios a Sión, emblemada por el arca, y esto es una situación de festejo. Entonces de aquí se extraen dos principios que son dos actitudes de fe. Tu Dios ha ordenado tus fuerzas. ¿Cuántas veces te sentiste capaz de hacer lo que Dios te mandó hacer? ¿Te has sentido capaz o no? No en el peor momento, en el momento más animado. Y así también en muchas ocasiones te sentiste incapaz de hacer lo que Dios te mandó hacer. ¿Por qué? Porque no es con tus fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Y vos me vas a decir, esto yo lo aprendí desde escuela dominical. Y esto lo vas a seguir aprendiendo hasta el día que partas con el Señor. Porque lamentablemente tenemos una naturaleza que confía en sí misma en los momentos en donde se siente fuerte y las circunstancias son favorables y creemos que con nuestras propias fuerzas podemos hacer. Pero la realidad es que no lo podemos hacer. Sí podemos hacer una cosa, pero no la podemos sostener a lo largo del tiempo. Ahora, cuando vos te movés en aquello que es el poder de Dios en tu vida, sí lo podés hacer. No es con nuestra fuerza, por favor entendámoslos, no es con nuestras fuerzas, es con sus fuerzas. Pero el enemigo en algún momento va a venir a decirte, no podés. Vos al enemigo le tenés que contestar de una, ya sé, no puedo y no voy a poder, pero sí en él.
porque Él es mi fuerza. Ahora, ¿cómo hago yo para aprender a actuar en las fuerzas de Él? Tengo que tener deliberadamente una actitud. Si me siento débil, no avanzo, y si me siento fuerte, avanzo. Bueno, el apóstol Pablo me dice que tengo que renovarme en el espíritu de mi mente y que debo de avanzar de manera continua sin mirar atrás. Si el enemigo te está llamando y vos das vuelta para atrás y mirás hacia atrás, automáticamente estás aceptando la voz que estás escuchando a tu espalda. Y no es la voz que vos tenés que aceptar. La voz que vos tenés que aceptar es la palabra de Dios en tu vida y creerla pese a cómo te sientas. Y esto es un asunto de actitud. El día no está dictado cómo te sentís cuando te levantás. Yo me levanto chinchudo, yo me levanto que no sé ni quién soy, tardo 1 hora y media más o menos en saber primeramente quién soy, en dónde estoy. No es el momento para mi vida de aceptar ninguna de las cosas que vienen, porque todavía no soy dueño de mí mismo. ¿Cuántas veces a lo largo del día, cuando ya sabés quién sos, cuando ya tenés el uso de las facultades, el enemigo se encarga de lanzar dardos de fuego para que los aceptes, para que la incredulidad pueda estar presente en tu vida y desde allí él pueda manejar tu vida diciéndote hasta aquí y hasta aquí? Entonces es importante que vos y yo podamos revisar nuestra vida respecto a esas raíces, porque eso va a determinar un límite en nosotros. Esa misma raíz que el enemigo sugirió y a través de la incredulidad incorporaste, ahora es la autoridad que el enemigo le has dado sobre tu vida. ¿Y cómo se rompe esa autoridad? Bueno, el título de la palabra de hoy, ¿qué es? Tenemos que arrancar las raíces. Entonces el Salmo nos está diciendo, y volvemos de nuevo, dos principios que tienen que ver, dos actitudes. Esas dos actitudes son, primeramente, entender que son las fuerzas de Él. Y segundo, entender o confirmar de alguna manera, honrar lo que Él ya ha hecho. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Honramos lo que Dios hizo en la vida de nuestros jóvenes. A lo largo de este año, ¿cuántas cosas maravillosas Dios hizo en la vida de ustedes? Un montón. Y en el momento donde la raíz tira, en el momento de la duda, ¿usted medita o recuerda lo que Dios hizo a lo largo del año? Porque tiene que ser una actitud. De la misma manera, son actitudes de fe. La actitud de depender del poder de Dios y no de tus propias fuerzas, y la actitud de volver a lo que Dios hizo a lo largo de todo este año. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Eso va a formar de alguna manera una contraparte con esa raíz de incredulidad que hay adentro tuyo y te va a empoderar y te va a llevar a confiar, y en vez de incredulidad va a haber fe. Que eso es lo que vos necesitás y yo necesito. Vivir una vida de fe. No una vida emotiva, no una vida sentimental, no una vida autosuficiente. Todo esto tiene una tirada corta. Una vida de fe. Una vida de fe tiene que ver con actitudes de fe. El poder. Y si te sentís débil, ¿qué te dice la palabra? Sos fuerte. ¿Qué te dice la palabra? En esa debilidad se perfecciona su poder. ¿Qué pasó con Pablo, el gran titán de la fe? Sentimos que nuestra esperanza se esfumaba, perdimos la esperanza de vivir para confiar ¿de qué? El poder viene de Dios y no es nuestro. Entonces, cuando hablamos de poder, iglesia, no hablamos de efusividad, no hablamos de emoción, de sentimentalismo, hablamos de firmeza en la palabra que Dios habló. Cuando nos desalentamos,
basta que nuestra mente se desconecte de esos pensamientos negativos, lleve cautivo esos pensamientos a la obediencia a Cristo y honre al Señor por la obra confirmada. No por la obra confirmada pasada simplemente, por la obra confirmada presente. Hace poquito tiempo Dios confirmó en tu vida un montón de cosas. Bueno, recordalas. Recordá lo que Dios está por confirmar en este momento, en este tiempo, y lo que Dios va a confirmar en un futuro, extendiéndote por la fe y por la esperanza. Pero desde allí tus pensamientos tienen que estar anclados. Dos actitudes de fe: hacia el poder de Dios y hacia lo que Dios hizo. Amén. El Salmo 105 nos da una referencia, el versículo 4 y el versículo 5, dice: buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Entonces, si yo me voy con tengo que tener la actitud, ¿no es cierto?, de el poder de Dios, de depender del poder de Dios. Bueno, pero ese poder de Dios lo tenés que buscar en una comunión íntima a través de la palabra de Dios, hasta que el Espíritu Santo de Dios te revele esa palabra. ¿Qué hacemos en los momentos de necesidad? Y es más fácil dar rienda suelta a ese pensamiento que luego forma una raíz en mi corazón. Es más difícil recordar lo que el Señor hizo. Es más difícil buscar su poder. Pero es allí donde nosotros tenemos la victoria. La palabra no me está diciendo algunas veces, me está diciendo: buscad continuamente su poder, buscad continuamente su rostro. Ese es el secreto del poder de Dios en tu vida, la búsqueda. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Ahí está el otro principio de nuevo. Recordá lo que hizo. Volvé nuevamente con tu mente, no la dejes vagar en la incredulidad, en el desánimo. Traela nuevamente y recordá lo que Él hizo. ¿Y qué va a pasar en tu vida? ¿El desánimo qué va a traer? Debilidad. Pero el recordar lo que Dios hizo, ¿qué es lo que va a traer? Fortaleza. Y ese es el poder de Dios y la fortaleza de Dios en nuestra vida. Su poder y el recuerdo de sus obras confirmadas. Amén. El Salmo 84, 5 al 7, nos habla de un fruto. A veces nosotros nos alentamos, ¿no es cierto?, con los héroes de la fe y queremos hacer grandes cosas. Y la realidad es que si no tenemos el poder de Él o no sabemos cómo funcionar en el poder de Dios, por más emoción que haya, no vamos a llegar a ningún lado. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, más que dichoso el que no confía en sí mismo, sino el que tiene sus fuerzas en Dios. Hoy me siento que la rompo. Señor, ¿hoy la rompo? No, hoy no rompé, pero nada. Bueno, listo. Señor, hoy no puedo hacer nada. Dale que hoy la rompes. Bueno, vos lo decís vos. Aquel que tiene en el Señor sus fuerzas, no en vos. En cuyo corazón están tus caminos. Y mira lo que hace. Atraviesa el valle de lágrimas. ¿Cuántos pasaron en este año por el valle de lágrimas? Lo cambian en fuente cuando las lluvias llenan los estanques. ¿Qué es lo que hace? Da vuelta al asunto. ¿Qué es lo que haces vos cuando estás en el poder de Dios? Desde ese lugar de desánimo, das vuelta el asunto y lo cambiás en victoria. Jesús permaneció en la presencia del Padre orando, transpirando sangre, peleando contra el enemigo, peleando contra su naturaleza, y en ese momento de debilidad, Él dijo: se terminó, ya está. Dio vuelta a eso y lo convirtió en la victoria para toda la humanidad, en la salvación para toda la humanidad. Hasta último momento tenés la oportunidad de convertir el valle de lágrimas en un lugar de victoria.
pero no en tu poder no lo vas a poder hacer. Sí en el poder de Él. ¿Y cómo lo hago, pastor? Recordá lo último que Él hizo. Recordá su obra confirmada. Recordá. Busca su rostro, busca su poder. Eso viene sobre tu vida a partir de la palabra de Dios. Y con eso lo enfrentás, no con tus fuerzas. Existen acciones definidas con respecto a estas actitudes de las que hablamos. Acciones definidas. Pensaba mientras trabajaba un poquito sobre estos principios espirituales, en la palabra de Dios, después guardala, está en Lucas 17:6, cuando los discípulos le pedían al Señor tener más fe, ¿no? Y el Señor le dice simplemente una semillita de mostaza. ¿Y qué pasa con esa semillita de mostaza? Le vas a decir a ese sincomoro, que es un arbolito, que se desarraigue y se plante ¿en dónde? ¿Y qué pasa? Va a hacer caso. Para que pase esto, ¿qué tiene que haber? Fe. Lo milagroso y lo espectacular de todo esto no es que el sincomoro se desarraigue de la tierra. Eso es algo que se puede ver. Eso es algo que baja Vito con la pala y lo desarraiga. Va alguien con una máquina, cava ahí y lo saca. ¿Dónde está el milagro? En que se plante en el mar. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Dónde están tus raíces? ¿Cuáles son tus raíces? ¿De qué se están sosteniendo tus raíces que cada vez que viene el enemigo te quedás sin poder? Te quedás sin capacidad de volver a ver lo que el Señor hizo. Te voltea de nuevo y te tenés que levantar y tenés que arrancar desde el mismo lugar. ¿Dónde están tus raíces? Pero acá la palabra de Dios me habla de un acto de fe. Un acto de fe que me permite que esas raíces salgan de donde están arraigadas, de donde están agarradas, y se planten en las aguas. Y para que un sincomoro sobreviva en las aguas, eso tiene que ser un acto de fe. Tu vida tiene que ser un acto de fe continuo. Tus raíces en la tierra son débiles, pero tus raíces en las aguas, en Él que es el agua viva para nuestras vidas, es una vida de un milagro continuo. Es mantenerte continuamente en esa comunión, intimidad de Dios, de donde vos y yo sacamos el poder verdadero. Es recordar cada experiencia que Él nos permite vivir para extraer de ahí el verdadero poder que me permite lidiar con mi presente, lidiar con mi realidad, lidiar con el futuro. Pero tengo que animarme a que mis raíces no estén escondidas, sino que mis raíces estén expuestas sobre las aguas y estén mantenidas por las aguas de vida que es Cristo. Hay una historia que ya sé lo que vas a pensar, ni bien te la diga, pero no voy a hablarte de lo que vos vas a pensar, que es la historia de Jacob. No te voy a hablar ni de la lucha del ángel, ni te voy a hablar de nada de eso. Te voy a hablar de la relación que Jacob tenía con el hijo y cómo ambos viven una historia paralela. Y tiene que ver con estos principios. Vos te acordás que José sueña, ¿sí o no? Y sueña que todos sus hermanos, su madre, su padre, todos se inclinan delante de él. Al principio al padre esto no le gustó mucho. Pero luego dice la palabra de Dios que él lo guardaba en su corazón. Jacob era un patriarca, era un hombre que tenía una relación con Dios, más o menos, ¿no? Porque era medio durito, pero lo conocía. Conocía también cuando había algo de Dios y cuando José contó sus sueños, Jacob sabía que ahí había algo de Dios. Aunque no lo entendía, le costaba digerirlo, pero sabía que ahí había escondido algo de Dios. Ahora, ¿cómo se presenta la realidad en la vida? Los hermanos tienen envidia. ¿Y qué es lo que hacen con José? Lo mandan a Egipto. Lo meten en una cisterna,
y después lo mandan a Egipto. ¿Y qué le cuentan al padre, Valeria, ya que estás? No sabe Valeria lo que le cuentan al padre. Le llevan, a ver, que se murió. Le llevan los vestidos de José, todos llenos de sangre, ¿y qué le dicen al padre? Papá, vino una bestia, lo despedazó a José. Y el padre acepta lo que los hermanos de José le dicen y él determina en ese momento que el resto de su vida iba a vivir un luto hasta que muriera. Pero había un sueño de parte de Dios. Y Jacob había escuchado de boca de su hijo ese sueño. Y Jacob lo guardó en el corazón y puso esperanza en ese sueño, pero ahora la realidad, ¿qué le está diciendo? Se murió el sueño, ¿por qué? Porque José murió. José no murió. Pero las pruebas que le presentaron a Jacob hizo que Jacob aceptara que José había muerto y lo aceptó como una realidad y lo aceptó como una raíz en su vida que le hizo perder prácticamente todos esos años de vida hasta que luego lo encuentra José. Muchas veces el enemigo te va a presentar pruebas totalmente contrarias a lo que Dios puso en tu corazón y vos las vas a ver y vos vas a decir, es imposible dudar de esto. Esa sangre no era de José. No había ni siquiera una uña de José tirada por allí, porque José no estaba muerto. Pero el enemigo te va a hacer creer muchas veces que tus sueños se murieron, que lo que Dios prometió para tu vida no es así, porque acá está José, acá está la prenda de José, acá está la sangre de José. Ahora, está en vos que lo aceptes como algo absoluto. Pregunta que te hago, ¿vio en algún momento Jacob el cuerpo de José? ¿Pero aceptó eso como una realidad? Entonces, ¿qué pasa? Por medio de la incredulidad, él aceptó una mentira. Y este es el móvil por medio del cual el enemigo engaña a los hijos de Dios. Te presenta cosas que parecen reales, que las tenés allí adelante, pero son una falacia. Y la idea es que vos la aceptes, ¿para qué? Para que se forme una raíz desde la cual Él pueda dirigir tu vida. Y el día que tenés toda la efusividad, Él dice, bueno, hoy se la dejo. Mañana, no, está haciendo mucho ruido. Apretó el botoncito de la raíz y te planchó. Vos ya aceptaste algo. ¿Cuántas cosas aceptaste y lo tomaste como pruebas indubitables, pero son una mentira del enemigo? ¿Cuántas cosas que se dijeron hacia vos? ¿Cuántas cosas que vos hiciste que tal vez decís, esto no tiene perdón? Esto el Señor no va a perdonar. Este error que cometí ahora me va a llevar a vivir una vida de segunda en Él. ¿Cuántas cosas aceptaste como ciertas, siendo una mentira? Ahora, la vida de este hombre seguía paralela a la vida de su hijo. Su hijo sí aplicaba los principios de los que habíamos hablado. Mientras José aceptó la mentira, mientras Jacob aceptó la mentira, José nunca aceptó que lo que estaba ocurriendo era una mentira. Su espíritu se iba empoderando cada vez más en el Señor. Y cuanto mayor era la dificultad, más fuerte José se iba haciendo. Hasta como cuando dice el Salmo, el dicho de Jehová lo probó. Él no dudó en ningún momento de que Dios era fiel para cumplir. Él no dijo en ningún momento, pero Dios, me prometiste que iba a estar allá arriba y que todos iban a inclinar y ahora yo como esclavo me tengo que inclinar delante de los demás. Me prometiste ser un rey y soy un esclavo. Me prometiste lugares prominentes y estoy en una cárcel. Mirá si tenía él también
pruebas para aceptar una raíz en su vida, pero él no las aceptó en ningún momento. Y llegó el momento de la confirmación. Y ese momento fue gradual. Primero aparecieron sus hermanos, hasta que finalmente hizo traer a su padre. Y el dicho de Jehová lo probó. Él confirmó la obra de Dios en su vida. Pero fíjate y presta atención un poquito a lo que trajo esa raíz en la vida de su padre. Génesis 45, 26. Mirá lo que pasa cuando una raíz de incredulidad está agarrada dentro nuestro. Y le dieron nuevas diciendo, José vive. Pero él que aceptó que José había muerto y que iba a descender de esa manera. Y él es Señor en toda la tierra de Egipto. Se confirmó lo que Dios dijo. Y el corazón de Jacob se afligió. ¿Por qué? Esa raíz llegó a ser tan fuerte que él no podía creer una bendición de Dios. Él no podía creer la palabra que Dios había prometido. No la podía creer. Y esto muchas veces está presente en la vida de muchos. Esas raíces las hemos dejado tan profundo adentro nuestro que nos cuesta creer lo bueno de Dios sobre nuestra vida. Nos cuesta aceptar que Dios va a cumplir todo lo que prometió sobre nuestra vida. Y nuestro espíritu, en vez de vivir en gozo, vive en aflicción, porque nos cuesta creerlo. 27. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Pero acá no estamos hablando de la vida espiritual. Acá estamos hablando de su alma. No puede creer, pero está viendo los carros. Bueno, acá Faraón manda los carros para una de las dos, ¿no es cierto? O para llevarme a Egipto o para terminar con todos los que estamos acá. Entonces, tengo que creer, tengo que poner un voto de confianza en esto. Entonces, bueno, ahí voy entrando. Hay una circunstancia favorable a todo esto. Pero acá viene lo más importante. Y es lo que realmente arranca definitivamente esa raíz. Versículo 28. Él toma una actitud. Entonces dijo Israel, basta. José, mi hijo, vive. Ahí está la actitud frente a esa raíz que cada día de tu vida te está diciendo algo distinto. Si vos no te parás definitivamente y decís, aunque todo lo que tengo en la cabeza, emociones, sentimientos, reacciona a esto y no puedo ver la realidad de Dios y no le puedo estar dando ese voto a la realidad de Dios en mi vida, esto no tiene sentido. Entonces tengo que decir definitivamente, basta. José, mi hijo, vive. Esa es la realidad, no la realidad que acepté que mi hijo estaba muerto. Iré y le veré antes que yo muera, cuando su voto, su raíz decía, descenderé al Seol, porque mi hijo murió. Pero faltaba una sola cosa, que era la que iba a estar cerrando todo esto. 46, 3 y 4. Dios le dice, ¿no? Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver y la mano de José cerrará tus ojos. Y ahí viene la palabra de Dios. Mirá todo lo que fue necesario para que Jacob
arrancara esa raíz. Vinieron sus hijos, no creyó. Vinieron los carros, empezó a abrir un poquito sus puertas. Tomó una determinación. Bueno, tengo que hacer algo, basta, voy a bajar. Pero acá viene lo más importante. Viene el Señor, que es el que te da poder, que es el que te llena, que es el que te confirma y le dice, no temas, baja, yo estoy con vos, hacelo. Ese es el poder en el cual fue renovado este patriarca de Dios. Este patriarca aceptó una mentira, como muchas veces nosotros aceptamos una mentira de parte del enemigo por lo real que parece, pero siempre hay una falacia escondida. Y determinamos cosas, y va a ser siempre así, y yo voy a estar siempre así, y más de esto no voy a pasar. Pero es tiempo de que digas, basta. No puedo seguir con esta raíz encima, porque es una raíz que destila amargura en mi vida. He cortado el fruto un montón de veces y la cosa sigue igual, el fruto sigue saliendo. He cortado la rama y la cosa sigue igual, la rama sigue saliendo. Me la jugué, hice todo el esfuerzo y corté el tronco, pero el tronco sigue saliendo. Es tiempo de arrancar esa raíz, es tiempo de decir definitivamente basta a esa raíz de incredulidad, de amargura que te está deteniendo, que te está robando la pasión, que te está robando el sentido que Dios le dio a tu vida. El acto de fe es una actitud definida de tu parte que les digas basta. No con mi poder. Le doy crédito a la obra de Dios confirmada. Y a esta raíz de incredulidad que tengo en mi vida, definitivamente le digo, basta. Estoy esperando que Dios me diga, yo estoy contigo. Pero ¿sabes cuándo lo va a decir? Exactamente igual que cuando se lo dijo a Jacob. Cuando él tomó la determinación, basta. No temas entonces, yo estoy contigo, baja. Él está esperando tu acto de fe. Él está esperando esa determinación. Él está esperando tu basta. Amén. Y finalmente, el apóstol Pablo, en el libro de Efesios, nos habla respecto a la constancia. Es bueno que estos principios que los revisamos desde la historia, los revisamos en el libro de los Salmos, los revisamos en la vida de José y en la vida de Jacob, lo podamos traer ahora al Nuevo Testamento y ver qué es lo que Pablo le dice a la iglesia con respecto a estos principios. En el capítulo 16, en el capítulo 3, versículo 16, nos está hablando de este fortalecimiento. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Por qué razón? No podés, con tus fuerzas no podés. Esta provisión de parte de Dios es la que vos y yo necesitamos, porque es bueno que de una vez por todas lo puedas entender. Tu naturaleza no lo quiere a Cristo. Tu naturaleza no se sujeta a la ley de Cristo, tampoco puede hacerlo. De hecho, resiste el gobierno de Cristo sobre tu vida. Lo resiste. Por eso está diciendo, volvemos atrás, 16, para que os dé, de Él viene, conforme a las riquezas, comparación, no de su gloria, el ser fortalecidos, que es lo que vos y yo necesitamos, en el Espíritu, no en la carne, en el Espíritu, con poder en el hombre interior por su Espíritu. El 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Pero de este versículo solamente quiero tomar para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Para qué necesitamos fortaleza espiritual? La traducción de que habite en nuestros corazones no es que visite nuestros corazones.
No es que tenga de vez en cuando una sensación de su presencia. Es que Él tenga un señorío permanente en mi interioridad. Entonces yo necesito ser fortalecido con poder en mi espíritu para dejarlo a Él gobernar adentro mío. Eso es. No es que a veces Él y a veces yo. No es que un poquito sí, un poquito no. Necesito ser fortalecido para entregarle a Él el control de mi vida, para que Él dirija mi vida a través de la palabra de Dios y a través de su espíritu. Eso no lo voy a poder hacer si estoy débil en el espíritu. Mi carne va a querer tomar el control, mi carne va a querer hacer, pero cuando realmente en el espíritu estoy fortalecido, no soy esclavo de nadie, soy libre para poder entregar la dirección y el señorío de mi vida a Él. Y ahora saltamos al 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que... ¿Cuál es el poder entonces que actúa en nosotros? Es ese poder que Él nos da en el Espíritu. ¿Para qué? Para que Él pueda guiar nuestra vida. Para que nosotros cedamos a la dirección del Espíritu, para que habite Cristo por la fe, o sea, por la confianza, no por la emoción, no por el sentimiento, por la confianza en la palabra en nuestros corazones, para que finalmente Él pueda darnos abundantemente lo que pedimos y entendemos, según ese poder, según esa confianza en Él, según ese control y dominio de Él sobre nuestra vida. La medida es abundante. Él es poderoso para ser mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Ese es el principio que en esta noche tenemos que tener claro en nuestra vida. La incredulidad va a ser una raíz. Si vos dejaste que la incredulidad entrara en tu vida, probablemente ese fruto con el que estás peleando, inconstancia, pesadez y un montón de cosas, tienen que ver con una raíz escondida. Esa raíz escondida tenés que definitivamente decirle basta. Esa raíz escondida la has de arrancar en el poder de su espíritu. Has de pelearla haciendo memoria de cada obra confirmada que Cristo hizo sobre tu vida, pasada, presente y futura. Es tiempo de tener una actitud de fe. Es tiempo de tener actos de fe. Es tiempo de perseverar en esta confianza a la cual el Señor nos ha llamado. Amén. Te invito a ponerte de pie.